Buenas noches y bienvenidos a Elche Piensa, ya saben, su espacio de reflexión, de análisis y de intercambio de opinión de esos temas que nos interesan como ciudadanos de Elche, pero también como ciudadanos del área funcional Elche-Alicante. Como siempre les decimos, este programa llega a sus hogares gracias a Teleelch, a la cadena que están sintonizando, pero no sería posible sin el impulso de la plataforma Elche Piensa, ya saben, la plataforma de acción ciudadana independiente que cada mes analiza diferentes temas como el que hoy nos ocupa. Concretamente hoy hablaremos de la revitalización del comercio del centro histórico de nuestra ciudad, un tema que además está de actualidad tras la presentación que la propia plataforma realizó ayer en el aula cultural de la Fundación Caja Mediterráneo y bueno, un tema que conoceremos gracias a la opinión de tres expertos que nos acompañan esta noche y a los que pasamos a presentar ya mismo. Por un lado, a mi derecha tenemos a Bárbara García. Muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta de la nueva Asociación de Comerciantes de Elche, NACE. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. A su derecha tenemos a Héctor Díez, concejal de Comercio y Promoción Económica. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bueno, a mi izquierda contamos con la presencia de Juan Antonio Marín, presidente de la plataforma Elche Piensa. Buenas noches. Muy buenas noches, y con ellos, como les decía, conoceremos qué propuestas, qué posibles alternativas existen para la revitalización del comercio del centro histórico de nuestra ciudad. Comenzamos, como siempre, con nuestro vídeo. Unos cierran, otros cambian de ubicación. Algunos incluso se reinventan en su modo y estrategia comercial. La reconversión del sector comercial en Elche empieza a ser una realidad más que palpable desde hace años. ¿Pero estamos avanzando por el buen camino? ¿O es cierto que hasta que no se produzca la revitalización de nuestro centro no crecerá como debiera el comercio de la ciudad? No obstante, aun coincidiendo todos los agentes implicados en que dicha revitalización es necesaria, la polémica sobre qué acciones deben desarrollarse a tal efecto está servida desde hace meses. ¿Es posible que el problema del decrecimiento comercial esté en la propia distribución urbanística de la ciudad, donde casi se prioriza más por una organización enfocada a facilitar la salida del centro al exterior, en lugar de ser al contrario? ¿Puede que quizás la solución pase por la peatonalización de zonas tan emblemáticas como nuestra corredora? ¿Será cuestión de ampliar el número de parking público? ¿Hace falta una mayor promoción de nuestros activos permanentes y más inversiones en la implantación y mejora de focos de interés y atractivo para ciudadanos y visitantes? Muchas son las cuestiones que se plantean en este sentido, cuestiones que van adquiriendo especial relevancia en palabras de algunos de nuestros políticos, como Antonio García, concejal de Compromís y portavoz adjunto de la Junta de Gobierno, que afirma que la peatonalización de la corredora es un tema clave en el desarrollo sostenible de la ciudad. O como el concejal de Aperturas ilicitano, Carlos Sánchez, quien animó a los hosteleros a alegar todo lo que considerasen necesario sobre la aplicación de la normativa de colocación de terrazas. Cuestiones, además, que hoy debatiremos en Elche Piensa y que nos permitirán realizar un análisis de esta realidad para determinar qué le ocurre a nuestro comercio y, sobre todo, de qué manera podemos revitalizar tanto este como al propio centro histórico de Elche. Bueno, pues intentaremos dar respuesta a algunas de las cuestiones que se plantean en este vídeo, pero a mí me gustaría comenzar conociendo su opinión, sabiendo si realmente todos somos partidarios de que es necesaria una revitalización del centro. No sé si estamos todos de acuerdo. Bueno, por nuestra parte, lo que a nosotros se refiere como asociación, necesitamos urgentemente una rehabilitación del centro de Elche. Necesitamos tomar medidas para que acuda, para que haya pues, un mayor afluencia de público. Nosotros pues, hacemos dentro de nuestra mano, pues estamos procurando hacer eventos, estamos procurando hacer fines de semana actividades donde llamen a la afluencia de la gente, pero aparte de eso necesitamos algo que sea el día a día y que acuda pues la gente como todos los días de la semana, no solamente un sábado. Muy bien, bueno, y desde el punto de vista de nuestra corporación. Bueno, pues sin duda yo creo que en eso podemos decir que todos podemos estar en mayor o en menor medida de acuerdo. Es decir, yo creo que es cierto que el centro necesita de un empuje, de si queremos llamarlo una rehabilitación,
digamos, puesta en marcha de iniciativas que de alguna manera vuelvan a situarlo como un eje comercial de primer orden en la ciudad. Yo creo que en ello podemos estar de acuerdo. Ahora bien, quizás podamos discrepar en qué momento se encuentra el centro, ¿no? Yo creo que el centro sin duda se encuentra en un momento de absoluta transformación. Yo creo que motivado fundamentalmente por varios factores. En primer lugar puede ser la crisis económica y los cambios que hemos vivido en los últimos años. También yo creo que hay muchos factores que influyen, el hecho de que probablemente pues las grandes zonas comerciales estén a las afueras de la ciudad, que el centro ya no sea el punto neurálgico económico y financiero de la ciudad, pero a lo mejor también otros relacionados con los cambios de transformación social que vivimos no solo en Elche sino en el mundo, ¿no? Y aquí podemos hablar también de la relación que llevamos ahora mismo los consumidores con el comercio electrónico y con ese empuje de las grandes empresas que yo creo que de alguna manera va a afectar mucho al pequeño comercio, ¿no? Entonces yo creo que estamos de acuerdo en que a nivel general es necesario revitalizarlo. Ahora bien, hay que hacer un buen diagnóstico porque creo que hay muchas medidas a tomar, ¿no? Hay que ver cómo hacerlo. Eso es algo que propuso ayer la plataforma Elche Piensa, que a partir de la exposición que realizaron ayer yo creo que queda claro que sí, que están de acuerdo en que el centro debe revitalizarse. Evidentemente, yo creo que efectivamente todos estamos de acuerdo, solamente tenemos que pasear por el centro para darnos cuenta de que algo está sucediendo. Luego entraremos a analizar evidentemente el qué, el cómo y qué podemos hacer. Pero yo creo que fundamentalmente tenemos que posicionar qué es el centro de la ciudad. Mira, a nosotros nos gusta esto de hacer la simbología con el corazón, ¿no? Comparativamente con un cuerpo humano. El centro de una ciudad es como el corazón del cuerpo humano para la ciudad, ¿no? Evidentemente es la que tiene que irradiar. ¿Por qué? Porque los rasgos más significativos, la identidad de una ciudad, no de Elche, de todas en general, están siempre ubicadas en los centros de las ciudades. Entonces tenemos que cuidarlas porque nos identifican claramente con ellos, con nuestra ciudad, con nuestra identidad. Entonces estamos viendo que nuestra identidad, que nuestro corazón no está a lo mejor al nivel cardíaco que debería funcionar como corresponde. Entonces a partir de ahí es que nosotros como sociedad civil, no implicados directamente en la cuestión, porque ni es nuestra actividad la política ni es la comercial, pero sí como ciudadanos sufrimos el sentimiento que padecen los ciudadanos. Paseamos por el centro de la ciudad y vemos lo que está ocurriendo y entonces nos altera un poco el orden de las cosas que están cambiando. Evidentemente están cambiando y eso tendremos que debatirlo. Sí, bueno, están cambiando y además no sé si hay algún motivo que ustedes crean que existe para que se esté produciendo este cambio. Héctor sí que avanzaba algunas cosas, los nuevos hábitos de consumo, pero ¿qué creen que está llevando al centro a perder a lo mejor ese fuelle que tenía? Bueno, bajo mi punto de vista y viendo también los puntos que expusiste ayer en el aula, yo creo que ha sido todo una serie de sucesos uno detrás de otro, la llegada de grandes superficies comerciales a las afueras, el hecho de que Torrellano, el parque empresarial se haya ido a Torrellano, la estampida por parte de las grandes firmas y franquicias fuera, entonces han ido haciendo que cada día pues se tienen un poco más de persianas. El que no esté el mercado central activo han hecho que la gente pues no acuda tanto al centro del Elche y no le resulte tan atractivo. Entonces tenemos que volver a lo que éramos, porque francamente pienso que tenemos un comercio pues que exquisito, tenemos grandes profesionales y tenemos una ciudad que necesita que la gente vuelva al centro de Elche y que se pase por las calles y vean sus comercios abiertos. Sí, que vuelva a ver esta alegría, ¿no? Sí, que nos gusta decir. Sí. Además, que Elche también pueda volver a ponerse en valor, que vuelva a existir este potencial que tenía. Potencial que desde Elche Piensa muchas veces han dicho que se podría recuperar creando polos de atracción. Sí,
Bueno, no sé si es el caso del mercado, claro, un poco no, con lo que decía Bárbara. Evidentemente, el primer análisis que tendríamos que hacer es cuál es la situación del centro. Nosotros sí que hemos hecho ese análisis y hemos empezado a darnos cuenta de algunas consideraciones. Evidentemente, algunas son internas y otras son externas, y podríamos analizarlas en mucha más profundidad. Como tenemos el tiempo más limitado, yo sé que me atrevo a introducir algún elemento que yo creo que el equipo de gobierno tiene que empezar ya a mirarlo. Es empezar a hacer acciones, pequeñas acciones, en el corto plazo, otras trabajarlas en el medio plazo y otras en el largo plazo. Hay algunas que son muy evidentes, por ejemplo la ordenación del tráfico. Si una actividad comercial, sea del tipo que sea, nosotros entendemos que tiene que facilitarse la entrada, pues el tráfico, si observamos el tráfico como está en Elche, ya lo hemos hablado en otros debates. Sí, la distribución, la distribución parece, como decía el vídeo, que incitaba más a la salida. A la salida, y solamente hay que mirar ciudad. las carreteras como las tenemos enfocadas. O sea, tú vienes de la carretera de Dolores y es muy difícil acceder al centro. Lo mismo ocurre desde Crevillente o desde Aspe. La única que podemos entrar bien, y porque es natural, es la de Alicante. Hombre, pues a lo mejor esta es una pequeña medida. Hay que, evidentemente, reordenar el tráfico, es un primer elemento. Luego hay otras cuestiones, ¿no?, de poner en valor la ciudad. Claro que sí. La ciudad, como centro, y antes lo decía, necesita focos de atracción, polos de atracción que sean lo suficientemente potentes para que empecemos a recuperar ese centro que, como decíais al principio, lo habéis dicho, por una serie de circunstancias han ido abandonando el centro. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues bueno, creo que ayer lo hablábamos, ¿no? Quizá nuestro propio éxito, o no supimos ver que en nuestro éxito estábamos abandonando una parte importante de la ciudad, porque el parque empresarial, no nos olvidemos, que hoy es el polo de atracción más importante de la ciudad. Sí, ¿qué ocurre con todo ello? Que muchos de los servicios, administraciones, bancos y empresas que estaban en la ciudad se han trasladado allí, con lo cual han vaciado la ciudad. Como contrapartida, ¿qué hemos hecho? Pues no hemos hecho demasiadas cosas. No estoy achacando nada a nadie, sino estoy intentando hacer un primer análisis y un esbozo de la situación. Evidentemente hay muchos más factores, hay que ver los locales en qué situación están, hay que ver qué otros factores pueden hacer que el centro pueda rehabilitarse. Y otros elementos, evidentemente pueden ser administraciones, pueden ser inversiones, internas o externas. Todo tendría que tener una base de estructura, de un planteamiento, de un proyecto que entre a formar parte de la ciudad, evidentemente. Bueno, no sé si por alusión, porque Juan Antonio hablaba que los políticos tenían que tomar nota. Bueno, yo creo que se han tocado muchísimas cuestiones en un momento. En algunas podemos estar de acuerdo, en otras yo creo que hay que intentar profundizar más en ellas, ¿no? Yo creo que hablar de que el centro histórico de Elche es el corazón de la ciudad, bueno, es algo, yo creo que cuanto menos para debatir, ¿no? Porque yo creo que si vemos el desarrollo de Elche en los últimos 50, 100 años, Elche es una ciudad policéntrica. El centro de la ciudad, está claro, es el corazón más importante, pero tenemos pequeños corazones en este municipio, diría yo, más que ciudad. Y en barrios como el Plat tenemos zonas comercialmente muy potentes, como pueda ser el eje Capitán Antonio Mena, Pedro Juan Perpiñán, muy potente, el eje en Carrús, Avenida Novelda, Plaza de Madrid, Plaza de Barcelona. O sea, no perdamos de vista que Carrús tiene la población de Elda, O, por ejemplo, en barrios nuevos, como pueda ser Altavix Universidad, la Plaza de Castilla, potentísimo también desde el punto de vista comercial, ¿no? Por tanto, yo creo que podemos hablar de una zona centro, sí, que todas las ciudades tienen su zona centro, pero desde luego aquí tenemos una ciudad que se ha ido desarrollando, creando distintos polos y con una dotación de servicios en los barrios que han hecho que, si no independientemente, uno pueda hacer su vida y desarrollarla en su barrio, dotado de un centro social, de un centro de salud, de zonas verdes y de ejes comerciales, ¿no? Y eso también es un factor a tener en cuenta a la hora de la relación que los ilicitanos tienen con el centro de su ciudad. Ahora bien, hay que tener en cuenta otros factores mucho más potentes que este, ¿no? Por ejemplo, añado uno nuevo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, uno iba a Alicante a los centros comerciales
Sí. Poco después se sumó Elche, pero es que hoy en día Elda tiene centro comercial, Orihuela tiene centro comercial, Torrevieja tiene 2 centros comerciales, uno de ellos la Cinea Boulevard, espectacular. Por tanto, la competitividad, la competencia entre los municipios ha cambiado muchísimo, ¿no? Y eso, queramos o no, nos ha afectado también a los ilicitanos, ¿no? Antes quizás la gente de la Vega Baja venía en masa al centro de Elche, ahora hay muchísima más oferta y obviamente navegar es mucho más complicado, ¿no? Pero, pero esa oferta tampoco tiene por qué ser incompatible. Por supuesto que no. Yo una cosa que tengo clara es que como lo que pretendamos en el centro de Elche sea imitar de por sí a un centro comercial, claro, al final fracasaremos, claro, seguro. La configuración es y de ahí que sea sí. tan importante también hablar de la oferta de los comercios, porque yo creo que el propósito del ayuntamiento tiene que estar en facilitar que la gente venga al centro, pero de la puerta hacia dentro del negocio el ayuntamiento ahí no puede hacer nada, y ahí tiene mucho que ver lo que ofrecemos también en nuestros comercios, ¿no? Que no digo que a día de hoy no responda a la demanda, pero habrá que pensar también qué es lo que está demandando el ciudadano en estos momentos. Y desde luego también, incidiendo en todos los argumentos que os planteaba antes, creo que hay una transformación muy clara, ¿no? Hacia el ocio y hacia la restauración, que con esta incipiente recuperación económica de la que se habla, estamos viendo que al comercio tradicional le está costando mucho, pero que en el centro están proliferando muchos restaurantes y también establecimientos de ocio que los sábados por la noche o los viernes por la noche tienen afluencia de gente, y que si uno viene un viernes al parking del Gran Teatro a las 9 de la noche se da cuenta que a veces tiene que aparcar en el último sótano y que a veces incluso hay que hacer algo de cola para entrar a algún establecimiento a cenar, ¿no? Pero desde luego eso no quiere decir que las cosas estén bien, ni mucho menos, sino que nos está afectando todos estos cambios de los que estamos hablando. Yo creo que de lo que tenemos que hablar también es de cómo nos preparamos para ese cambio que viene y que sin duda es importantísimo. Y por tocar otro tema de los que se ha hablado, la verdad que en esto no creo ser especialista en nada, pero sí que es cierto y es muy llamativo que en Elche en los últimos años las distintas administraciones, al final con el beneplácito por supuesto del ayuntamiento, quizás hemos caminado hacia un punto en el cual hemos ido poniendo determinados servicios o en el extrarradio o en determinados barrios, ¿no? Puede ser la Ciudad de la Justicia, pueda ser la DGT, pueda ser la agencia tributaria. Sí, esta era otra de las reivindicaciones. Pero lo que es cierto es, en un casco urbano como el de Elche, de Poble, si me permiten la expresión y que no se ofenda a nadie, ¿cómo encajamos el que sea necesario una parcela como el tamaño de la Ciudad de la Justicia? Un edificio espectacular, que yo creo que no está en buen sitio, está donde a la Generalitat no le costaba un céntimo, pero que un edificio tan emblemático lo tengamos en un barrio, en el único que la Generalitat tenía terreno, cuando a lo mejor debería estar o más cerca del centro o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero desde luego es difícil encajarlo con el centro histórico que tenemos. Yo, mira, respondiéndome, Héctor, que evidentemente tú también has dicho muchas cosas, me han parecido también demasiadas, a lo mejor, pero trataré de contestarte. Evidentemente lo de los barrios no tiene nada que ver con el centro, es decir, yo creo que se complementa todo. La ciudad ha crecido, no tiene nada que ver la ciudad hace 20 o 30 años con la que tenemos en la actualidad. Y la propia expansión de la ciudad, no solamente de la ciudad, como tú decías antes, el municipio no es solamente la ciudad, son sus pedanías. Yo creo que falta, lo decía antes, falta una estructura de todo eso. Y no lo achaco al equipo de gobierno actual, lo achaco a los equipos de gobierno que no hemos sabido diseñar un plan de ciudad. No lo hemos hecho. Partamos de esa primera premisa. Con lo cual no estamos hablando exclusivamente de la rehabilitación, pero como de lo que se trata es de hablar de la rehabilitación del centro, centrémonos un poquito ahí, sin menospreciar a nadie. Yo he dicho que tendríamos que tener un plan para todo, ¿no? Por eso he empezado diciendo la analogía del corazón, porque es todo un cuerpo, ¿eh? El corazón no funciona solo, también tiene extremidades. Es decir, y yo quiero concretar más algunas de las cosas. Tú decías que hay actividades que no en el centro, que hay ponías el ejemplo del parking del Gran Teatro, que no tiene muchas plazas, y que el fin de semana y en momentos puntuales te vas a la tercera planta. Bueno, el centro de congresos no es así, y hay otros parkings que no son así. Y los establecimientos, pues bueno, yo seguramente creo que están muy vacíos de contenido en este momento. De contenido, no de puertas para adentro. Yo creo que los comerciantes hacen un gran esfuerzo en la medida de sus posibilidades, pero es cometido de las administraciones, de todas, el hacer acciones que posibiliten que la gente venga.
no es de los comerciantes, no es ni tan siquiera de los ciudadanos, es de las administraciones. Por eso yo decía, a ver, no es lanzarte un reto, pero sí que empecemos a tomar algunas medidas concretas. Nosotros hemos hecho un planteamiento de 20 medidas, de hasta 20 medidas concretas que no solamente van a beneficiar al centro, van a beneficiar a la ciudad. Partiendo de Elche, capital verde europea, ciudad de la subsede de museos, ciudad de la moda, en fin, hay hasta 20. Luego, si queréis, os la puedo leer porque la verdad es que el listado es bastante importante. Es decir, tenemos que empezar a hacer acciones, algunas ya se han hecho, algunas se hacen, ¿no? Pero hay que potenciar las que se hacen, buscar elementos nuevos y hacer focos de atracción. Y desde luego el mercado central, pues no lo podemos dejar ahí abandonado a la suerte de lo que pueda ocurrir en el futuro o de la demanda, no sé si de un informe de consejería y nos esperamos a ver qué va a ocurrir dentro de un año y lo dejamos otra vez ahí morir, no lo sé. Tú decías antes que poner el Palacio de Congresos en el centro, pues hombre, la ubicación que tiene es la que tiene que tener, supongo, no lo sé. Y yo lo que sí que sé es que tenemos espacios, tenemos locales a doble altura, donde podemos empezar a luchar por tener administraciones, por tener elementos que en un momento dado puedan venir. Y eso sí que corresponde, y en eso nos vais a encontrar a la sociedad civil, siempre lo hemos dicho, de buscar elementos que podamos desarrollar para que vengan administraciones a Elche, ya sea de la administración provincial, ya sea de la autonómica, pero tenemos que demandarlo. Entonces, uno de los factores que a mí me llaman la atención, sin entrar tanto en el detalle, que si queréis entramos, es que yo creo que el carácter tiene que tener, el carácter que tiene que tener un político en general, y cuando hago un político no hago referencia exclusivamente a ti, Héctor, a todos en su conjunto, es reivindicar cuestiones. Yo a veces echo en falta de nuestros políticos, lo he dicho muchas veces, que seáis más reivindicativos. Mira, uno de los compromisos que tiene tu partido con el Compromís en la Generalitat Valenciana se basa en la financiación autonómica, cosa que estoy de acuerdo. La infrafinanciación de la comunidad autónoma es evidente, pero también lo es de Elche. El señor Chimo Puig vino aquí y dijo, reconoció una deuda histórica con la ciudad, hablando de los terrenos de la universidad, que creo que están, si no me equivoco, sobre 50 millones de euros. Pues mira, con esa inversión, la de cosas que se podría hacer, no solo en el centro, se me ocurren muchas actividades, muchísimas, y seguro que a vosotros también, y a los espectadores que lo escuchan también, para poder empezar a hacer en la ciudad. Y esas pequeñas acciones, en principio, empezar a hacer con ellas, vuelvo a repetir, ahora las citaremos, empieza a reactivar el centro. Y con el centro reactivamos la ciudad. Por lo que a nosotros sí, Bárbara. Yo referente a lo que he dicho, que Elche es más aparte del centro de Elche, aparte más del centro, creo que la imagen de una ciudad es su centro. La imagen que puede proyectar una ciudad desde fuera la tiene que dar el centro, donde están todos sus monumentos, donde están todos el patrimonio, no un Altavis o un Carús. Entonces hay que luchar por tener un centro pues dinámico, atractivo y que la gente pues venga a descubrir Elche, que tenemos muchísimas cosas por descubrir y por explotar. Bueno, yo no sé si Héctor a lo mejor se refería un poco más a complementar el hecho de no abandonar unas zonas respecto a otras, no sé si por alusión. Bueno, sí, respecto a esta teoría. No se trataba tampoco de decir que el centro no tiene que ser el centro, sino yo creo que como decía antes, al final depende mucho, ¿no?, del barrio en el que se viva, y tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene una percepción de las cosas, ¿no? Pero desde luego yo creo que quizás tenemos en la cabeza un tipo de centro que probablemente va a ser difícil que vuelva a ser ese centro, es lo que intento explicaros, ¿no? Probablemente antes un comercio tradicional del centro de textil, que no tenía que competir con los centros comerciales y con otras zonas, y que venía una afluencia de gente de la Vega Baja, eso hay que pensar que va a ser muy difícil que vuelva a ser así. Me refiero fundamentalmente a eso, ¿no? Desde luego yo creo que el ayuntamiento es el que tiene que conseguir que se genere un flujo de atracción, un flujo continuo de gente a la zona centro, con diversas líneas de trabajo, ya sea a través del turismo, pero también de la dinamización comercial, y en la medida de nuestras posibilidades y en el momento en el que vivimos. Siempre digo que seamos conscientes del momento en que vivimos. A veces hay quien, con esto de la
que nos dicen de la recuperación económica, parece que nos hemos olvidado de que aún no somos ricos otra vez, que estamos aún en una etapa bastante complicada, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades lo que tratamos cada fin de semana es que hay actividades en la zona centro, ¿no? ¿Qué se le puede pedir a la zona centro? Bueno, pues desde mi experiencia en estos 2 años de concejal de promoción económica de comercio, una de las primeras dificultades que me encontré al llegar a la zona centro, y que es algo que yo creo que ha cambiado en estos 2 años, por iniciativa de los comerciantes, para nada es éxito del ayuntamiento, de los comerciantes, es que empezamos a tener por fin algo de tejido asociativo. El ayuntamiento necesita interlocutores válidos también, es importante para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Cuando llegamos no había una asociación de comerciantes, ahora poco a poco hay otra de restauración y ocio con las que podemos empezar a trabajar estas cosas. Eso es importante, ¿no? Y con ellos lo que estamos trabajando es que todos los fines de semana tengamos algún tipo de actividad, que ya bien relacionada o no con el comercio, nos permita poder decir, este fin de semana van a venir al centro 30.000, 40.000 personas, pues ya sea hace poco con el mercadillo de las food trucks, ¿no? Sí. Que está teniendo muchísimo éxito. Y que al final eso que genera, que la gente vaya ahí, pase el rato, consuma, pero luego acabe en muchos locales de ocio de la zona centro. Yo desde luego para nada quería cuestionar el trabajo que hace cada comerciante en su local. Eso faltaba, ¿no? Desde luego muchísimos de ellos hay para hacer un monumento. Alguien que tiene abierta una joyería 40 años, pues yo creo que lo que podemos hacer es un monumento, pero así de claro, y más con los tiempos que corren, ¿no? Pero desde luego no podemos perder de vista los cambios que se están produciendo en lo que demandamos los ciudadanos. Es decir, si bien hace 10, 15, 20 años, o quizá menos, no lo sé, era bastante habitual que, hablo de nuestros padres por cuestión de edad mía, ¿no? Pues se compraban a lo mejor un reloj que valía 800 euros, hoy en día los usos y costumbres, los gustos, la moda ha cambiado muchísimo y hoy en día pues nos gusta muchísimo más a lo mejor llevar un reloj muchísimo más barato y cambiar de reloj todos los meses, ¿no? O sea, con esto lo que pretendo decir es abordarlo del tema de lo importante que es lo que se ofrece aquí también, y no quiero decir que tenga que ser todo moda basura como ofrecen muchísimas multinacionales, pero a lo mejor lo que tiene que caminar la zona centro en su oferta comercial es hacia una determinada especialización, hacia ofertar algo que no ofrecen los centros comerciales, probablemente, al mismo tiempo que, y en eso estamos trabajando con NACE y con las demás asociaciones de comerciantes, al mismo tiempo que el pequeño comercio se suma también a esta nueva época de ese nuevo canal de venta que es el comercio electrónico y que nos parece fundamental, ¿no? Bueno, sí, es un proceso de readaptación, en eso yo creo que coincidimos, pero estaban hablando ustedes antes de hacer un plan de ciudad, de reactivar el comercio, de necesidad de polos de atracción. El mercado central ha salido también, yo creo que por boca de los tres. Ahí, al final se olvidan los temas. Entonces, yo creo que es un tema que además está de rabiosa actualidad. La plataforma Elche Piensa propuso, bueno, la necesidad de hacer algo ya en el mercado, en su línea de que pues hay que reactivar este tipo de polos de atracción. Entonces, bueno, me gustaría conocer un poco su opinión, qué va a ocurrir con el mercado, que yo creo que es lo que se pregunta. Quería comentar sobre el mercado y sobre otro tema que me parece también muy interesante y que influye en la oferta del centro, los alquileres. Hace apenas 2 días he tenido conocimiento de lo que se pide por un local en la calle Corredora, no diremos cuál, pero es bastante evidente, de 2 plantas. Se piden 20.000 euros al mes. Con ese alquiler va a ser muy difícil, con esos gastos fijos, que alguien pueda poner ahí nada. Es muy difícil que una administración pública pueda influir sobre los alquileres, pero sí que si todos queremos revitalizar la zona centro, bueno, pues los vecinos y propietarios también tenemos que pensar en lo que queremos para el centro de la ciudad, ¿no? Y con esos alquileres es complejo que alguien se pueda animar a poner en marcha un negocio. En cuanto al mercado central, la verdad es que en esto tengo que decir que no sé si es que no nos explicamos bien o que transmitimos otra cosa diferente a la que realmente queremos, al menos por parte de mi concejalía, del alcalde y del grupo socialista, ¿no? Bueno, pues para nada, aquí le damos una oportunidad para que pueda estamos explicarlo. Contentos ni cómodos
con que no se despeje por fin la variable del mercado central. Y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabrá que es así, ¿no? Porque desde luego no es bueno para ningún equipo de gobierno que el mercado esté así. Y para una ciudad es nefasto, sin ninguna duda, ¿no? Pero claro, que alguien me explique cómo avanzamos, porque ¿qué hacemos? ¿Nos saltamos la ley? Porque ahora mismo, si hemos dado todos los pasos que se estipulaban en el contrato, hemos realizado las catas y nos vemos con que, desgraciadamente, tenemos que pasar, por cuestión de legislación urbanística, a que Consellería nos dé el visto bueno, lo único que se me ocurre es ir, subir todos los días a Valencia y tocar la puerta y decir que hay de lo mío. Y le puedo decir que estamos en esas y que tenemos el compromiso de Consellería de contestar de manera inminente. Y desde luego el propósito como equipo de gobierno es dar una solución. Podríamos entrar en si este modelo de mercado nos gusta más o menos, pero sin ninguna duda, en mi opinión, estamos ya en el tiempo de descuento. Es que ahora mismo el tema está en que lo que necesitamos es luz verde. Luz verde. Más allá de que uno piense parking sí, parking no, parking con -2, parking con -1, es que ese tiempo ya, en mi opinión, ha pasado. Y por supuesto yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es cumplir con el contrato que está firmado, que el Tribunal Supremo ha dicho que está correctamente realizado, que lo ha dicho también el Tribunal Administrativo Central, que lo ha dicho el TSJCV, que lo ha dicho absolutamente todo el mundo en cuanto también al PRI. Por tanto, yo creo que ese tiempo ya pasó y el tiempo es que de una vez por todas se nos diga, bueno, tienen que ustedes, pueden hacer el mercado, pero tienen que conservar los baños árabes así. El parking tiene que ser no de -3, sino -2, como sea, pero desde luego lo que queremos como equipo de gobierno es de una vez por todas despejar ya esa incógnita, porque sin ser lo más importante que está pasando en Elche, sí que considero, al menos yo, que es una de las cuestiones más importantes que hay que despejar para esa revitalización de la zona centro. Sí, yo creo que sobre todo es casi consecuencia no directa, pero bueno, es uno de los muchos factores que influyen. Bárbara estaba asintiendo todo el rato con el tema del mercado, también hay que hacer algo ya, ¿no? Sí, hay que hacer algo ya, la gente está desesperada, los comerciantes están desesperados porque tienen su fe en que ese mercado va a hacer que se rehabilite un poquito el centro de Elche. Supongo que no solamente tendrá que ser el mercado, sino otras cosas globales, ¿no? Pero sí que tienen toda su esperanza en que ese mercado atraiga otra vez el número de gente que había antes en esas calles. Y lo que quieren es una solución, porque llevan 1 año y medio esperando, ¿sabes? Están cansados porque los negocios todos los meses hay que... Sí, ¿sabes? Totalmente comprensible. Y luego en Elche Piensa fueron más allá y además expusieron una serie de criterios técnicos para, bueno, pues poder hacer un proyecto viable y sobre todo, pues eso, para que se ejecute ya un proyecto, ¿no? Claro, a ver, lo que yo entiendo que les pasa a los comerciantes es que no pueden esperar más, ¿verdad? Claro, decía, el tiempo de descuento, ¿no? Que comentaba. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo, sinceramente. Yo no quiero achacar nada a nadie, vuelvo a repetirlo, pero el tiempo es el que es, han pasado más de media legislatura, estamos en la situación que estamos, yo no sé si es ahora cuando se tenía que correr más, no sé si hay que tocar la puerta todos los días en la Consellería, si había que tocarla ahora o hace 1 año, pero hay que tocarla, pero hay que hacer algo. Eso por un lado, es evidente. ¿Por qué? Porque no en el centro, vuelvo a repetirlo, la ciudad necesita un proyecto que sea un faro de atracción. Pero un proyecto que sea un faro de atracción, puede ser esto, puede ser otros, que nos da igual, porque lo fundamental es generar de nuevo la ilusión en esta ciudad. Y la ilusión se genera con cosas, con acciones, con proyectos, con despertar la ilusión de nuevo en la ciudadanía. Entonces, nosotros nos planteábamos 2 cuestiones. Las cuestiones técnicas ahora entramos un poquito de pasada, pero el tema de parkings. Hombre, el tema de parking, que muchas veces también entramos ahí al debate, si hay que hacer más o menos parkings en la ciudad. Yo lo escucho muy a diario. Pues los parkings depende de lo que pongamos fuera. Claro. Porque si ponemos Euro Disney, nadie va a discutir en esta ciudad que hacen falta 10 parkings en el centro. Nadie. Y todos te van a decir, no, 10 no, 20. Y con más plazas, con 4.000. Se ponen ejemplos de Pontevedra. Yo he escuchado el ejemplo de Pontevedra, peatonalizada al centro de la ciudad, le dan todos los premios de mundiales que hay sobre la ciudad del alcalde, pero no dice que hay parkings y gratuitos, rodeando todo el centro, 4.000 plazas de parkings.
Entonces, habría que estudiar el perímetro de la ciudad, ver qué necesidades hay, dónde los implementamos y qué hacemos. Punto 1. Luego, segundo, habría que ver qué hacemos para que ese centro tenga un polo de atracción lo suficientemente... Porque, ¿por qué viene la gente a la ciudad? ¿Por qué va a venir la gente al centro? ¿Va a venir porque sí? Porque simplemente para pasearse. Si yo no veo nada, yo no voy. Si no hay nada atractivo, yo no voy a ese sitio. Yo voy a los centros comerciales. Te lo digo, Héctor, porque antes lo decías, la gente vamos a los centros comerciales porque podemos aparcar gratis. Porque además todo el ocio y el comercio está en un mismo lugar y tenemos muchas posibilidades. Entonces, ofrecer un centro comercial como ese en el centro es difícil, pero podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas, un plan de trabajo, un proyecto, y en reilusionar toda la ciudad. Nos tenemos que volcar en ese proyecto, todos, los comerciantes, los políticos, la sociedad civil, todos. Y evidentemente el proyecto es que hay que hacer en el mercado central, es que nos da igual. O sea, nosotros hemos barajado varias alternativas. Sí. Recuperar el que había en el año 40, hacerlo con cristales de forma que sea el espacio urbano lo más importante, que se retranquee y los baños árabes se posicionen, que además hay que poner en valor los baños árabes y la Vila Morada de la ciudad. Sí, esa es otra cuestión que ustedes también han reivindicado. O sea, hay muchos elementos que posibilitarían, y además, al hilo de esto, pues por ejemplo, otra idea sería donde está el Belén, el Museo del Belén, sí, pues hay un museo que explique toda la Vila Murada, la Vila Árabe que tenía la ciudad. Y de ahí, pues visitas guiadas al Palmeral, y de ahí visitas a los puentes, y de ahí visitas guiadas turísticas, y de ahí a un largo etcétera de cuestiones que nos podrían llevar a muchas otras cuestiones, ¿no? Pero evidentemente, entre todos tenemos que ir hilando cuestiones para hacer que el centro, pues si puede ser ese centro comercial que en su día los comerciantes demandaron, ¿por qué no? Un centro comercial abierto. Pues es muy similar al que hay que tú decías antes de Torrevieja, en la Cenia Boulevard, ¿no? Sí. Evidentemente es un espacio abierto, es un espacio abierto, es verdad que concentrado y lo han puesto todo ahí. Sí. Bien, pero luego nosotros ayer analizábamos una cuestión, y era una cuestión importante también. Es verdad que las modas cambian, lo has dicho tú, Héctor, y los tiempos cambian. Y hace 20 años la situación era una, hoy vivimos otra, y dentro de 20 años viviremos otra. Y nosotros hemos intentado adivinar por dónde puede venir ese futuro, que también hay que pensarlo. Por eso decía, medidas en el presente, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y empezamos a analizar las cuestiones que normalmente van por delante de nosotros. ¿Cuáles son los países anglosajones? Que llevan 20 años teniendo centros comerciales, como estos de los cuales nos invaden ahora. A nosotros nos llegan las cosas 10, 15, 20 años más tarde, pero llegan. Y nos damos cuenta que los centros comerciales en los países anglosajones están perdiendo fuerza y están recuperando fuerza los centros de las ciudades. Entonces, aprendamos, viajemos, movámonos, veamos qué posibilidades podemos aprender de otros lugares, llámese Pontevedra, llámese Tarragona, llámese Reus, llámese Estados Unidos o Inglaterra, y veamos qué medidas podemos aplicar. Bueno, y además la experiencia también nos está diciendo que realmente es así, porque antes Héctor hacía alusión al Street Food Market, bueno, no sé si lo he dicho bien o he cambiado el orden, pero las food trucks que estaban en el Paseo de la Estación, eventos temporales de este tipo reactivan el centro, con lo cual si además contásemos con algo fijo, atemporal, como es el caso del mercado, o bueno, como decían desde la plataforma, un polo de atracción, independientemente que sea el mercado o de que luego, bueno, ese edificio albergue pues otra actividad, no lo sé. Cualquier ciudadano de a pie, antes de meterse en un centro comercial, le gustaría más pasear por el centro de su ciudad, ¿no? Por un centro bonito, al aire libre, teniendo todo al alcance de su mano, cines, actividades, tiendas con... Yo creo que es mucho más bonito que encerrarse en un centro comercial. El museo al aire libre, que también decían, del arte moderno, también es verdad que contamos con un paseo, que además Pepe Amoroso ayer lo explicó muy bien, con un fondo de perspectiva, que no sé, que se presta a pasear, ¿no? Yo creo que en general los ilicitanos tenemos una forma de ser que
enseguida que se monta cualquier cosa en la calle salimos como muy mediterráneos para eso, nos gusta salir, ¿no? sí. Y creo que pues en el tiempo que estamos trabajando conjuntamente con las asociaciones, cualquier iniciativa que se ha hecho en la calle, la gente pues se ha lanzado a la calle, ¿no? Ya sea con las food trucks, ya sea con la jornada de San Jordi, con los pop-up stores, es decir, y los comerciantes ponen muchísimo de su parte porque creo que vamos, que están dispuestos a hacer lo que sea. Al final, oye, hay que sacar el comercio a la calle, hay que hacer ofertas, hay que intentar facilitar el aparcamiento con el ticket de cortesía. O sea, yo creo que el comerciante está ahí, ¿no? Yo en cuanto al mercado central sí que diría alguna cuestión más, ¿no? Yo creo que como pieza importante al final de esa revitalización de la zona centro, sí, en mi opinión el mercado central lo que no puede replicar es un centro comercial, y eso me parece importantísimo y en mi opinión sería un error. Y lo digo porque como he tenido oportunidad, sobre todo el tiempo que estuve en la oposición, de leer detalladamente el proyecto, creo que hay una zona del mercado central, si finalmente se desarrolla ese proyecto, que hay que aprovechar muy bien, y es esa planta destinada al ocio y a la restauración. Lo que no podemos hacer, en mi opinión, probablemente esté totalmente equivocado y viva en la luna, pero como ponía en el proyecto, a modo de ejemplo, no tenía por qué ser eso, planta allí Muerde la Pasta o un Burger King, por decirlo así. Yo creo que todos estamos viendo en qué sentido va el ocio y la restauración de los mercados tradicionales, ¿no? Incluso a lo mejor nosotros llegamos tarde, porque ese modelo de restauración y de ocio que tienen muchos mercados tradicionales y que aquí muy cerquita tenemos en el de Alicante, a lo mejor ya es un modelo que lleva su camino y nosotros tenemos que pensar en qué viene después de eso, ¿no? A ver qué es lo que realmente tenemos que ofertar, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo porque la novedad puede crear una atracción puntual y sin menospreciar a ninguna de las distintas ofertas que va a tener ese mercado, ya sean los placeros, ya sea el supermercado, el parking, es decir, tiene un uso mucho más amplio que el propio mercado, pero desde luego sin menospreciar a ninguno, puede ser un foco de atracción puntual, pero cuando se acabe la novedad, ¿qué? ¿No? Claro. Por tanto, eso lo veo muy importante, lo de ver qué se ofrece en ese mercado que vaya a ir más allá de ese mercado tradicional en el que a lo mejor tiene un segmento de población que va a comprar muy determinado, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y que habrá que analizar también. Esperemos que cuando se dé luz verde al proyecto y se pueda realizar, ¿no? Bueno, de ahí la importancia de hacer un estudio, que era lo que proponía la plataforma Elche Piensa. Un estudio que ustedes ya han realizado, pero que lo que pretende es también servir de punto de partida para luego poder trabajar. Yo, si me permites, voy a lanzar algunas de las propuestas que nosotros ayer comentábamos. Evidentemente, sumarnos a un proyecto que inició Elche Piensa, se inició en esta plataforma y que ha asumido el Ayuntamiento, que es la capitalidad del Elche Verde Europea del 2030. Es la subsede del Museo Arqueológico Nacional. A nadie se le escapa que tener una subsede de esas características en la ciudad y que sea un museo de arte ibérico, como se está haciendo en Jaén, que lo pudiéramos tener en esta ciudad, sería un polo de atracción fundamental para esta ciudad. Y si encima viene a Elche, ya increíblemente atractivo, ¿no? La creación como capital de la moda, conexionar adecuadamente el tren y posicionarlo a lo mejor como había un proyecto anterior en la estación con su entrada allí, que sería mucho más dinámico. Administraciones, empezar a buscar y reclamar y reivindicar que vengan administraciones al centro. Los locales pequeños y caros, pues bueno, tendremos que estudiar medidas, a ver de qué modo podemos paliar en la medida de lo que tú decías, esos locales evidentemente son inviables, ¿no? Pero algo tendríamos que empezar a plantearnos sobre ese tema. Los accesos están invertidos en una ciudad que tiene más de 17.000 empleos en el comercio. Lo he dicho antes y lo repito. Los aparcamientos de uso público además tienen un problema, que no tenemos una señalítica adecuada. Nadie sabe dónde están los parkings si no eres de Elche. El mercado central, hemos hablado de él, la restauración de los baños árabes, la peatonalización hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica sin temor, buscando ejemplos como hemos sacado a la luz el de Pontevedra y otros muchos, promocionar la ciudad. Perdón. En este tema, disculpa que le corte, el tema de la peatonalización también es algo en lo que se suele centrar el debate. Desde Elche Piensa siempre se defiende la peatonalización necesaria de lo que es la corredora.
Sí, permíteme que termine. Sí, adelante. Era por promocionar la ciudad con el centro de congresos. Pues, por ejemplo, el centro de congresos no está dentro de la red provincial y debería de reivindicarse que sea un centro de congresos adaptado a un término no local, sino provincial, y venir más congresos como hace el doctor Soler con FACO, creo que es el nombre del congreso, que tanto éxito le está otorgando no solamente a la ciudad, sino a la provincia. Y conexionar la ciudad con la universidad y posicionarla. Yo creo que la ilicitabilidad de la universidad debe de ser ya más que manifiesta y tener su sede en el centro histórico. Conexionar la ciudad y el Palmeral. Pues bueno, todo el mundo sabe que cuando entramos a la vía de entrada natural que tendría que tener el parque, tenemos el Hort del Chocolater, pues bueno, es una propiedad privada, algo tendremos que hacer, o poner en valor, rehabilitar y poner en valor la vía La Murada, puesta en valor de las laderas del río. No hemos hablado, y esto me parece muy interesante, las ordenanzas de las terrazas. Sí habéis tocado este tema. Dos cuestiones, la ladera del río y la peatonalización. Evidentemente la peatonalización tiene que formar parte de eso que estamos hablando, de ese proyecto. Yo lo lanzaba también porque era un tema que ha sido bastante polémico, hemos hablado del mercado, pero bueno, la peatonalización tampoco se ha quedado atrás. Ha ocupado portadas, como se suele decir. Evidentemente, la peatonalización yo creo que primero está estudiada y tiene que formar parte de una serie de medidas que tienen que ir en consonancia con ella. No se puede cerrar la calle, ya está. Claro. O sea, eso, incluso los propios actores principales que se están dando cuenta que están perdiendo dinero, pues están diciéndote que no, porque esto tiene que ir en consonancia con algo más. No puede solamente venir con un cierre de una calle y nada más. Yo creo que ese es un estudio importante. Y luego, la ladera del río, a ver, no hemos tocado este tema y es de suma importancia. Las actividades deportivas y de ocio, teniendo un río como el Vinalopó que tenemos, es una verdadera lástima. Nos da pena. Algunos hacemos deporte, yo creo que muchos ilicitanos disfrutamos de un río maravilloso. Hace poco yo veía, ayer mismo veíamos los ejemplos de Luxemburgo, un río que es como un canalito, exactamente como el río Vinalopó, o sea, que nadie se lleve las manos, no, ahí llueve mucho, no llueve tanto, sí llueve, perdón, pero tienen canalizado el río, hay actividades comerciales, hay actividades lúdicas, hay restauración, hay posibilidad de hacer deporte, hay hasta un espacio que lo han dejado como río para poder navegar, en fin. Lo que pedimos en el río Vinalopó es que haya un estudio completo. O sea, que la ladera del río tenga un proyecto en común. O sea, ¿qué vamos a hacer? No hagamos un trocito aquí, otro trocito allá, ahora arreglamos aquí, ahora ponemos un poquito de luz en donde hay tramos que no hay ni luz. No sé, yo creo, a mí me gustaría que no solamente hablemos de mercado, que el mercado es un punto. Nosotros en la ciudad creo que debemos de tener muchísimos más elementos y el río Vinalopó podría ser otro fundamental. Y ya no solamente hablamos del centro, porque el río Vinalopó cruza Elche. No, claro, yo iba a preguntar a qué se debe que a lo mejor el comercio no termine de abrirse a lo que es el río, o bueno, si desde el ayuntamiento se está trabajando en hacer algún proyecto, pero no por fases, no por partes, como decía Juan Antonio, sino integral. Bueno, yo creo que si hay un proyecto interesante y yo creo que vertebrado en la ciudad quizás sería el abordar una renovación amplia de la ladera del río, si bien tampoco creo que sea algo fatídico, yo creo que tenemos una ladera maravillosa que se puede hacer ejercicio y que está muy mejorable. Bueno, venga, muy mejorable. Es que al final lo que no puede ser tampoco es que pintemos una ciudad tampoco catastrófica, Y digo esto... No es catastrófica, catastrófica no te la he planteado, te he planteado cosas... Sí, al final da la impresión de que vivimos en una ciudad en la que todos son problemas y durante los últimos 30 años la ciudad no ha cambiado y de verdad que solo hay que ver algunas de las fotos que pusisteis para ver que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, y también teniendo el hándicap de ser una ciudad industrial, y eso es algo que nos dejamos por ahí, pero que condiciona mucho a las ciudades, No es lo mismo ser una ciudad de costa turística, a lo mejor que ser una ciudad donde la universidad ha llegado aquí hace 15 años,
universidad pública. Hace más tiempo que tenemos la UNED, pero la universidad aquí ha llegado hace 15 años, ¿no? Y al final son factores que condicionan mucho el desarrollo de una ciudad. Yo creo que hubo un proyecto de la ladera general que se llamó Valle Trenzado en su momento, que tenía 4 fases muy diferenciadas, lo recuerdo ahora muy vagamente, y con distintos usos para el río, y del que solo se pudo desarrollar una primera fase entre el puente del Milenario y el puente del ferrocarril, que es el que está hecho y el que desgraciadamente, ahí sí que lo reconozco, es mejorable su mantenimiento, y ahí tenemos una asignatura pendiente importante. Pero desde luego aquel proyecto contaba con una fase más al sur del río, con incluso zonas deportivas, incluso contemplaba la posibilidad de que hubiera algún tipo de servicio de una planta en algunas de los tramos del río. Ahora bien, actualmente, relacionado con la ampliación de la ladera del río y demás, nuestro propósito es intentar abordar el mantenimiento acorde que necesita, y que desgraciadamente con la difícil situación que hemos pasado de crisis en los últimos años, denota que tanto el río como los barrios como la ciudad en general necesita de un esfuerzo muy importante en mantenimiento, y en ello intentamos estar, ¿no? Pero bueno, no sé si con los fondos de UCSI será una posibilidad más, que habrá que ver, a ver si es posible abordar la ladera del río. Y en cuanto al centro y la peatonalización de la corredora, sí, que también decir era que un tema... no tenemos todas las piezas del tablero de ajedrez, pero tenemos unas cuantas, y yo creo que hay que ponerlas un poquito en valor. Es decir, tenemos algún aparcamiento, no tenemos muchos, pero tenemos algún aparcamiento. Tenemos muchas calles ya peatonalizadas. Nos falta quizá el eje principal y alguno más, pero tenemos unos cuantos. Tenemos también los monumentos en un estado de conservación razonable comparado con otros municipios. Mejorable siempre, todo es mejorable, ¿no? Pero desde luego el centro de Elche yo creo que no está en tan mal estado como se podría pensar, ¿no? Y desde luego yo creo que de lo que se trata al final es de poner en valor todo eso, y quizá de encajarlo todo en una misma estrategia. Pero ya quisieran muchas ciudades tener encajadas en el centro de la ciudad el centro de congresos que nosotros tenemos, y que, bueno, que fue, en mi opinión, un ejercicio de diversificación en esta ciudad brutal, de pasar a ser una ciudad que ofrece congresos de tamaño medio y que puede albergarlos en la zona centro, ¿no? Pero desde luego sí que es cierto que, como decía antes, como ciudad industrial, pues hay determinados caminos que hemos tomado hace menos tiempo que otros, ¿no? Que no significa que tengamos que acelerar, por supuesto que hay que acelerar, ¿no? Pero tengamos también en cuenta que muchos de los hoteles que tenemos, comparémoslo su antigüedad con el de otras ciudades, ¿no? Es decir, hace poquito tiempo que nos hemos sumado relativamente a estas cuestiones, ¿no? Yo creo que se trata de aprovechar lo que tenemos, de ponerlo en valor, pero también de incorporar muchas de esas iniciativas que proponéis. Bárbara, sí. Respecto como asociación a la peatonalización, no hay unanimidad en un sí o en un no corte de la corredera. Lo que sí que está claro, yo el otro día estaba hablando con una comerciante que había firmado una de esas 2000 firmas de que no al corte de la corredera, y me comentaba que si ella, el corte de la corredera, el cierre de esa corredera para peatonalizarla, fuese ligada a que estuviese un proyecto como un mercado central en funcionamiento, que por supuesto firmaría un sí rotundo. Claro, rotundo y absoluto. claro. La gente tiene miedo de que ese corte se haga en estos momentos y que la gente entre semana pues no se acerca al centro de Elche, porque no hay ninguna atracción o no hay un punto de interés o algo atractivo que llame a la gente a bajar a pasear al centro. Sí, pero tengamos en cuenta que el mercado no abre por la tarde, ¿eh? Sí. Lo Sí, digo pero porque, la gente es como una y por eso lo digo, por la cuestión de qué enfoque se le va a dar al mercado central. Pero es como que le Porque, falta, es como desde que luego, lo que no le podemos falta es un cargar ánimo. toda la responsabilidad al final pero a al lo mercado mejor sí, central, no como sea es que nos una- veamos o sea, superados por la expectativa. Llegar a conseguir una complementariedad Sí, como entre un ánimo, las como una decir, diferentes "Ay, mira, acciones si que hace se van a menos". llevar a cabo, Sí, claro, sí, no sí, el hacerlas mercado por separado. el mercado no es lo más importante. No. Lo importante es, yo te he escuchado que hay que hacer una estrategia. A mí me gustaría conocerla. A mí me gustaría que nos explicarais cuál es la estrategia, cuáles son los proyectos, qué puntos vamos a desarrollar. Nosotros hemos planteado a la sociedad civil y evidentemente al equipo de gobierno 18, 20 puntos que podríamos trabajar todos conjuntamente.
Y muchos son de ahí, comunes, ¿eh? Sí, muchos y son a partir comunes. de ahí, pero a partir de ahí podemos, pero claro, me dices, hombre, Otro tema estás también. mirando, estás planteando una ciudad catastrófica. Yo no estoy planteando una ciudad catastrófica. Me gustaría tener una ciudad mejor que la que tengo. Y yo creo que esa aspiración es la que todos los ciudadanos debemos de cometer y debemos de tener en la cabeza. Y yo creo que vosotros la tendríais de tener, Sí, y pero, la tenéis. Entonces, no, pero déjame que termine. O sea, es decir, ¿tenemos parkings? Bueno, sí, bueno, claro. Y tenemos centro de congresos, y tenemos cosas, y tenemos calles, y tenemos ciudades, y tenemos, hombre, faltaría más. Después de tantos, que tiene más de 2000 años la ciudad, pues hombre, lógicamente habrán cosas. La dinamización de la propia ciudad ha llevado a que tengamos una forma de ser y que debemos de aprovechar. Por eso lo de la ciudad de la moda y de la innovación y hacer un proyecto en común. O sea, yo lo que creo es que, os lo decía, me digas, oye, se están cometiendo cosas en el río Menalopo, pero si es indiscutible que en el día a día hacéis cosas. Si eso no os lo niega nadie absolutamente. Que ponéis vuestra voluntad y vuestro empeño, no os lo discutimos, yo creo que nadie. Sensatamente sabemos que trabajáis, que tenéis intención, pero eso no es suficiente. Perdóname que te lo diga así, no es suficiente. Los ciudadanos exigimos más porque nos exigimos más. Porque todos los días, sobre todo los comerciantes, tienen que levantar la presión y tienen que trabajar. Y tienen que hacer que sus negocios funcionen, porque es de eso lo que estamos hablando hoy aquí. Entonces, jolín, hagamos entre todos ese proyecto en el cual la ladera esté clara, los congresos que queremos traer y exijamos en el centro de congresos, las actividades que tenemos. Y no hemos hablado de otro tema muy importante, el tema de museos. El tema de museos, de rehabilitar o de tener un museo del misterio como Dios manda, con escenas. Habría que adaptar las escenas o grabaciones donde pudiera venir la gente. El Palmeral, no hemos hablado nada del Palmeral. Pues el Palmeral hay que ponerlo en valor, no lo podemos sostener los ilicitanos. Los ilicitanos no podemos mantener un patrimonio como el Palmeral, porque es muy costoso para la ciudad de Elche, y lo está pagando Elche. Lo está pagando Elche. Y Elche no puede pagar eso, porque como la Catedral de Burgos no se la paga la ciudad de Burgos, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es verdad, lo tendrán que pagar otras administraciones, la valenciana, la provincial y la nacional. Pues todas esas cosas tienen que formar parte de un proyecto común, de un proyecto de ciudad. Son cuestiones que desde luego a mí personalmente me encantaría tratarlas, pero el tiempo apremia, como se suele decir. Me quedo, eso sí, con la idea de proyecto común, porque algo que ayer dijo la plataforma Elche Piensa es que todo esto que se propone no podemos hacerlo solos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque no tiene ningún sentido que el ayuntamiento vaya por un lado, Elche Piensa a lo mejor vaya por otro, asociaciones de comerciantes por otro. Aquí yo creo que tenemos que trabajar entre todos. Entonces, ¿qué propuestas comunes, qué vías de actuación se les ocurren a ustedes que podemos llevar? Yo creo que hay varias que se han comentado que son estudio, totalmente comunes. Estamos, yo creo que bastante de acuerdo en que es importante que se desbloquee el mercado central. Estamos totalmente de acuerdo en que acabar la peatonalización de la zona centro es importantísimo también. Estamos de acuerdo en que es necesario generar, a través de actividades de dinamización sociocultural en la zona centro, pues ese polo de atracción que suponga que la gente esté dispuesta a venir. Estamos de acuerdo también en que probablemente sea mejor señalizar los aparcamientos y los accesos a la zona centro, independientemente que en el siglo XXI casi todos los vehículos llevan GPS, pero bueno, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo también en que es necesario que en el centro pues se tengan que implantar, ya sean servicios de otras administraciones. Yo eso tengo mis dudas, porque los servicios generan un tipo de actividad que por la tarde y por los fines de semana no existe, pero desde luego que faciliten que se implanten otro tipo de ofertas comerciales en la zona centro. Y estamos de acuerdo en que es necesario que esa red de museos que tenemos y esos atractivos turísticos que tenemos se puedan potenciar más, pero y en eso lo comparto totalmente con Juan, es necesario que Elche sea considerada como poco, como la ciudad de Alicante, y si puede ser mucho más, porque desde luego no tiene ni pies ni cabeza que con presupuesto propio y con personal municipal estemos soportando el mantenimiento, si me permite la expresión, quizá me corrija algún ingeniero agrónomo, de la mayor masa forestal, por decirlo de alguna manera, que hay urbana. No sé si en Europa probablemente, ¿no? Y que tiene un coste altísimo, ¿no? Y desde luego en ello sí que es cierto
que se hablaba el otro día de broma de esto de los partidos provinciales, ¿no? No sé si lo escuchaste. Sí. Pero, oye, pues a lo mejor yo en estos días he visto el rédito que le ha sacado a un diputado de Canarias. Sí, Hablaban del sí. cupo vasco, ¿no? Pues esto no es el cupo, esto es sí que es el cuponazo canario, porque un solo diputado se va a llevar para Canarias 450 millones de euros, ¿no? Sí. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por su tiempo y por haber compartido su opinión. Bárbara, también para finalizar este debate. Nada, nosotros estamos como asociación, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea. También tenemos la ayuda del ayuntamiento, que de hecho tenemos una vía de comunicación bastante amplia, donde todos los meses hacemos nuestras mesas de trabajo. Les ponemos también nuestros problemas y las soluciones. Ellos, yo sé que toman nota. Que lo hagan antes o después. Ahí lo dejamos. Y nada, colaborar para que el centro de Elche pues se rehabilite y que sus comercios pues tengan vida y la gente trabaje con ilusión y alegría. Muy bien, pues muchísimas gracias también. A vosotros. Y bueno, Juan Antonio, presidente de la plataforma Elche Piensa. Pues yo creo que lo Para hemos cerrar dicho este en el debate. transcurso del debate, lo hemos ido diciendo. Creo que compartimos la mayoría de opiniones, que el interés prima por encima de todo en la ciudad y que todos queremos ponerle la mayor de las mejores intenciones, para que esta ciudad prospere en las mejores condiciones posibles. Dicho todo esto, y estando de acuerdo en muchas consideraciones, yo creo que necesitamos ese plan que he ido diciendo, de idea de proyecto de ciudad, desde la globalidad a lo parcial, desde lo general, que vayamos bajando en cada escala, y si hay que hacer temas y apartados concretos, pues evidentemente los tienen que ejecutar. Nosotros nos dedicamos a pensar, los tienen que ejecutar los políticos. Para eso están, si no nos dedicaríamos nosotros y haríamos ese partido provincial que decías. Es verdad, me llamó mucho la atención que lo decían. Pues no, a lo mejor habría que cambiar la política y en vez de por ideología lo haríamos por ciudadanos y votar por ciudadanos, votar pensando más en la ciudad o en la provincia que en la ideología. No está mal, me has dado una idea. Eso me ha ocurrido. Hay que aprender de la política, de la política americana, ¿no? De la representación territorial. Eso, el mundo anglosajón, ya lo he dicho antes, nos lleva 20 años de adelanto. Pero bueno, es verdad que yo sí les puedo, nosotros le podemos, mejor dicho, sugerir cosas, plantear ideas, proponer con toda la buena voluntad del mundo para mejorar, repito, nuestra ciudad. Pero yo sí que les puedo exigir a nuestros políticos, y de hecho se lo exijo, de hecho se lo exigimos en nuestra plataforma, es que reivindiquen más el posicionamiento de Elche. Elche no puede estar, siendo la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, relegada al último puesto en la provincia, en la Comunidad Valenciana y casi diría que en España. Elche tiene un peso específico a nivel nacional por PIB, por el número de habitantes, que no corresponde al nivel de inversiones que tiene esta ciudad. Cuando hablo de inversiones me refiero a inversiones regalo. No hemos tenido ni una, ni Ciudad de la Luz, ni la Volvo, ni un largo etcétera que todos conocemos, ni las diputaciones, no ha llegado nada. Y lo digo por lo de las administraciones que has dicho. Es verdad que a lo mejor crean un flujo que solamente de gente que trabaja a mediodía, pero ya quisiéramos tener ese flujo. Preguntas a los comerciantes. Gracias. Bueno, pues nosotros no duden que cualquier avance que se produzca en este y en otros temas se lo contaremos. Seguiremos tratando todos los temas que les interesan aquí en Elche Piensa. Juan Antonio, muchas gracias también por su tiempo. Gracias. Y bueno, por supuestísimo, aunque me repita, a Héctor y a Bárbara. Gracias también a ustedes por estar ahí y lo dicho, dentro de un mes nos seguimos viendo aquí en Elche Piensa. Buenas noches.